que vamos a ver acá es el teorema de cambio de variable o sustitución, ¿tá? Este teorema nos va a servir para poder resolver integrales. Es uno de los métodos de resolución de integrales y bueno, aquí vamos a explicar un poquito de qué se trata. ¿Bien? Bueno, este teorema tiene por hipótesis, ¿tá?, que tenemos dos funciones. La primera función de ella, que va de un intervalo cerrado a b, a los reales, ¿tá?, que existe la derivada de esa función g, o sea que existe g', y que g' además es Riemann integrable en el intervalo AB. ¿Tá? Después vamos a tener una función f, que en este caso el dominio de la función va a ser g de AB, ¿no?, en R, y esta función nos dice que va a ser continua. Lo que nosotros vamos a demostrar ahora es que la integral de AB de f de g de t por la derivada de g de t es igual a la integral de g de a a g de b de f de t por dt. ¿Bien? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que yo acá tengo una función compuesta, ¿bien? Y que tengo la derivada de una de la derivada de la función que compongo. Entonces, cuando voy al resultado, yo sé que puedo encontrar una función, ¿tá?, que sea una variable para que pueda calcularla de una forma más sencilla. ¿Bien? Entonces, la demostración va a constar de dos partes. La primera parte que yo tengo, en realidad va a ser dos partes, porque lo que yo voy a hacer es igualar calcular esta integral y después calcular esta integral. Cuando yo calculo cada una me voy a encontrar que tengo el mismo resultado. Así es como voy a demostrar este teorema. Cuando empezamos la demostración, primero que vamos a decir es que g es continua, bien, en ese intervalo AB, porque nosotros habíamos dicho que g era derivable. Entonces, como habíamos visto en temas anteriores, si g es derivable, entonces por lo tanto g es continua en ese intervalo. Entonces, g de AB es un intervalo cerrado de reales. ¿Bien? ¿Por qué es un intervalo cerrado de reales? Porque tengo un teorema que me dice que si yo tengo una función continua en un intervalo AB, entonces g de AB también va a ser un intervalo cerrado de reales. ¿Bien? Entonces, el primer caso que vamos a tener es que si g de AB es igual a una constante, entonces la tesis es inmediata. O sea, vamos a verificar inmediatamente. Porque g de B y g de A van a ser igual a k. Entonces, al ser igual a k, cuando resto k menos k, me va a quedar igual a 0, y ese lado está bien. Y después, si yo tengo aquí que g' de t es... tengo a g' de t multiplicando. Como yo sé que g de AB va a ser igual a k, yo sé que g de t va a ser igual a k, entonces la derivada de una constante me va a quedar igual a 0. Entonces cuando la multiplico por la función compuesta, entonces me va a quedar que es igual a 0, por lo tanto también me va a quedar igual a 0, entonces acá comprobamos que es 0 a 0. Ahora en lo próximo que vamos a hacer, vamos a poder calcular esta derivada, esta integral, vamos a calcular esta integral y ahí vamos a terminar demostrando, bien, que ambas dan el mismo resultado. Bueno, continuamos. Entonces, yo tengo, lo que habíamos dicho nosotros es que teníamos que calcular cuál era el resultado de esta integral para poder así demostrar que eran iguales. Entonces, la primera que vamos a calcular es esta, la integral de g de a, g de b, de f de t, de t. ¿Bien? Yo voy a tener g de a y g de b, ¿bien? Que esos van a ser pertenecientes al intervalo de g de a y g de b. ¿Ah? Y además tengo la función f que tiene primitiva en ese intervalo, o sea, en g de a y b, por ser continua. O sea, siempre nosotros sabemos que por una de las condiciones necesarias para ser integrable, o sea, para tener primitiva, para ser Riemann integrable, es que sea continua. En este caso f es continua, por lo tanto va a tener primitiva, es continua en ese intervalo. Entonces va a tener primitiva en ese intervalo y también así lo va a tener en todo subconjunto de ese intervalo. ¿Bien? Entonces,
Entonces, nosotros sabemos que existe f en ese intervalo de g de a a b, bien, en R, tal que la derivada de f de x, bien, me va a dar la f de x, o sea, me va a dar la f que yo había definido en sus comienzos. Bien, o sea que esta f de x es la primitiva, ¿tá?, de f, ¿tá?, para todo x perteneciente a ese intervalo de g de a b, ¿tá? Por lo tanto, yo tengo la integral de g de a a g de b de f de t de t. Entonces, yo sé que esta, bien, la primitiva de esta, por lo que ya dijimos anteriormente, de f de x, la primitiva, ¿tá?, va a ser f grande de x. Bien, y lo que voy a hacer, como sabemos, para calcular una integral, lo que hago es evaluarla entre los dos extremos. Entonces hago f de g de b menos f de g de a, ¿tá?, y es lo que yo tengo acá. O sea que el resultado de calcular esta integral, después de seguir los pasos correspondientes y de definirla correctamente, que es cosa que tiene primitiva por ser continua, bien, entonces el resultado que me da es este. Bien, es f de g de b menos f de g de a. Eso, ahora, este es el resultado que nos da una de las integrales que nosotros queríamos calcular y las que tenemos que igualar a la siguiente. Ahora lo que vamos a hacer en la siguiente parte del video es igualarla, es hacer lo mismo, pero con la otra integral, a ver si efectivamente nos termina dando el mismo resultado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es hacer el cálculo de la segunda integral que teníamos para terminar demostrando que el resultado va a ser el mismo. Yo la dejé acá escrita, la primera que habíamos calculado, entonces dejé para demostrar que es el mismo, entonces vamos a ver cuál es el resultado de calcular esta integral. Entonces, yo tengo dos funciones, o sea, tengo f grande, ¿tá?, que se recuerdan que nosotros la habíamos calculado y era la primitiva de f chiquita, compuesta con g, ¿tá?, que además está bien definida, ya que el dominio de g está incluido en el recorrido de f. ¿Bien? Entonces, además sabemos que f y g son derivables. Es que f, porque nosotros lo hicimos lo calculamos en la anterior, sabemos que es la primitiva de f chiquita, entonces sabemos que es derivable y además sabemos que g es derivable por lo que nosotros habíamos dicho por hipótesis. ¿Ven? Entonces, acá lo que voy a hacer es la derivada de f compuesta con g, ¿bien? Y recuerdan, por la derivada de la compuesta, ¿bien?, de la función compuesta, sabemos que eso va a ser igual a f' de g de t por g' de t. ¿Bien? Entonces, esto, yo sé que f' de g de t, ¿ah?, la derivada de esto va a ser f de g de t, porque nosotros habíamos dicho en la parte anterior que esta era la primitiva de f. Por lo tanto, la derivada de f va a ser f chiquita. ¿Bien? Entonces, por g' de t. ¿Tá? Entonces, nosotros vamos a saber que esta es la derivada de f compuesta con g, entonces sabemos que f compuesta con g es la primitiva, ¿bien?, de f de g de t, que es local, por f' de t. ¿Tá? ¿Para qué hicimos esto? En realidad, para luego que nosotros pongamos a calcular cuál es esta, que es lo mismo que está escrito acá, cuál es la primitiva para calcular la para calcular la integral, nosotros sabemos que eso es una primitiva. Lo que hacemos es eso, hallar una primitiva para luego saber cómo calcular la integral. Entonces, la integral de AB de f de g de t por g' de t de t, que es la que nosotros nos habíamos propuesto calcular, sabemos que en realidad es la primitiva, ¿no?, de esto, bien, de f de g de t por g' de t, va a ser f compuesta con g de x, que es lo que nosotros habíamos calculado acá. Entonces, f compuesta con x, acá lo escribimos de otra manera, o sea, como se escriben las funciones compuestas, f de g de x, bien, valuada, que acá también lo teníamos, valuada entre a y b, entre los extremos de la integral, entonces me queda que f de g de b menos f g de a, bien, ese es el resultado final de calcular la integral. Por lo tanto, nosotros acá vamos a poner que el resultado de esta es f de g de b, ¿no?, menos f
de G de A. ¿Tá? Por lo tanto, estos dos resultados que tenemos acá son iguales. Entonces, por lo tanto, esto es lo que yo quería demostrar. ¿Bien? Lo que quería demostrar entonces es que esas integrales me daban lo mismo. Entonces, ahí quedó demostrado el teorema de cambio de variable o sustitución. Ahora lo que vamos a hacer después de esto, vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿bien? En el que vamos a ver cómo todo esto se traduce, ¿bien? En realidad en lo que nosotros vamos a utilizar, ¿bien? Habitualmente para poder calcular una integral que nos presente las características de esta, que tenga las hipótesis de este teorema, para así hacer un poco más sencillo el cálculo de determinadas integrales. Bien, y como hacíamos en la parte anterior, por último lo que vamos a hacer ahora es simplemente tener un ejemplo que vamos a utilizar, o sea, cómo vamos a utilizar lo dado anteriormente en nuestra vida cotidiana, o sea, en lo que cuando calculamos integrales, para que nos quede una forma mucho más sencilla de calcular una integral. En realidad vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, nosotros calcular una primitiva, ¿bien? De esto sería muy engorroso, entonces lo que vamos a hacer en realidad es hacer un cambio de variable para así poder utilizar, o sea, poder hallar la integral y además, o sea, siguiendo obviamente los pasos que nos decía el teorema. Bien, entonces yo acá tengo la integral de 0 a pi sobre 2, ¿tá? De la raíz cuadrada de 1 más seno de t por coseno de t, bien, de t, obviamente, nosotros lo que queremos calcular es esa integral. ¿Bien? Lo que voy a hacer en realidad es, voy a elegir, bien, un determinado u, que ese va a ser el f de g de t que yo quería tener, bien, en este caso va a ser 1 más seno de t, bien, y la derivada, bien, de ese 1 más seno de t, en realidad es coseno de t, que es el otro miembro que yo tengo acá. Recuerdan que era f de g de t por la derivada, bien, por la derivada de g de t. ¿Tá? Entonces la derivada de g de t en este caso es coseno de t de t, bien, y en realidad lo otro que voy a tener que hacer es cambiar los extremos de la integral, porque ya lo que voy a hacer no es la misma integral, sino en realidad voy a hacer g, ¿se acuerdan que era g? Entonces en este caso voy a hacer u de 0, ¿tá? Que me da 1, ¿tá? Voy a hacer u de pi sobre 2, que me va a dar 2, ¿tá? Entonces esos son los g de 1 y los g de 2, ¿tá? Entonces, ahora, una vez que tengo todo esto, voy a plantear la integral nuevamente. Los límites me cambiaron, bien, como teníamos, ¿se acuerdan que era el g de a, g de b? Entonces es de 1 a 2, bien. Acá lo que la raíz la voy a continuar y en realidad en vez de 1 más seno de t, lo que yo voy a cambiar es por la variable que tengo, que es u, bien, y todo lo demás, coseno de t, lo voy a cambiar por du, ¿bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer, la escribo de diferente manera para poder hallar una primitiva más rápidamente, o sea, es la integral de 1 a 2 de u a la 1 medio. Bueno, y acá encontré la primitiva. La primitiva entonces es u a la 3 medios sobre 3 medios, ¿tá? Y eso evaluado entre 1 y 2. Hago cuentas simplemente y me va a quedar que la integral de 0 a pi sobre 2 de la raíz de 1 más seno de t por coseno de t, bien, de t, eso es igual a 4 por raíz de 2 menos 2 sobre 3. ¿Bien? Una forma mucho más sencilla de aplicar para poder solucionar una integral, o sea, para poder encontrarle una solución a una integral bastante engorrosa, como decía anteriormente, y encontramos esta solución rápidamente aplicando el teorema anterior. Ha sido todo, muchísimas gracias, nos encontraremos en próximas oportunidades.